Hola amigos. Lo que está claro, es que la OTAN tiene metido entre ceja y ceja la conquista de Rusia, y no conseguirla, para Occidente es una derrota en toda regla. Ahora están haciendo algo muy peligroso. Como dije ayer, han pasado el testigo de la Alemania de Hitler, a Ucrania y Polonia, y están implementando la misma parafernalia militar de Hitler cuando se estaba rearmando descomunalmente. Occidente ya sabía contra quién apuntaría toda esa maquinaria bélica. Ahora, 80 años después, están haciendo lo mismo con Polonia, y para los mismos fines para los que se permitió que Hitler se armara hasta los dientes. Lo que está pasando en Polonia no puede pasar desapercibido para nadie, y menos para Rusia. ¿Para qué necesita Polonia un ejército de dimensiones descomunales, que además pertenece a una organización como la OTAN, que tiene el lema de los mosqueteros? Y que no hace mucho se jactaba de que pondrían en la frontera con Rusia 300.000 bayonetas dispuestas a intervenir de inmediato. Yo a esto solo le encuentro un sentido, que están preparando la segunda operación Barbarroja, y como es lógico, Rusia también está al tanto, por lo cual esto solo tiene un resultado posible. Ayer apareció en la prensa, que Polonia había comprado 1000 tanques K2 de Corea del Sur. Polonia, como parte de la modernización y el fortalecimiento de su potencial militar, concluyó un importante acuerdo para la compra de 1000 tanques K2 fabricados en Corea del Sur. Según el ministro de Defensa polaco, Mariusz Błaszczak, las primeras 180 unidades de este vehículo blindado se entregarán al país para 2025, y algunas de ellas ya están en servicio con el ejército polaco. Además de este lote, Polonia planea comprar tanques 820 K2PL que se adaptarán especialmente a las necesidades del ejército polaco. Para ello se creó un consorcio polaco-coreano para implementar este proyecto. Las entregas de tanques adaptados comenzarán en 2026. Los tanques K2 modernos, junto con el Abrams estadounidense, servirán como la columna vertebral de las fuerzas blindadas de Polonia durante las próximas décadas, subrayó el ministro Błaszczak. Pero todo esto le va a servir para algo, no ya a Polonia, ni a Ucrania, sino a toda la Unión Europea, que saben que la destrucción total la tienen asegurada desde el momento que intenten arrancar los motores. Y fijaros que no he dicho la frase típica de destrucción mutua asegurada, y no lo he dicho porque tengo mis dudas que ocurrirá así, más bien estoy convencido, que en cuanto empezase el intercambio nuclear, Estados Unidos dejará empantanada a Europa. Antes de que llegue a Washington la destrucción, esto supondrá la destrucción total de la Unión Europea, que, o mucho me equivoco, o esas son las verdaderas intenciones de Estados Unidos. Después de cumplir el guión, de que todas las élites occidentales se inflen a ganar dinero en el vergonzoso mercado privado que se está generando con el trapicheo de armas que hay a niveles industriales. El 12 de agosto, uno de los fervientes rusófobos polacos, el jefe del Ministerio de Defensa Nacional de Polonia, Mariusz Błaszczak, visitó el pueblo de Jawilówka, en el voivodato de Podlaskie, donde está el campamento temporal Wojska Polskiego, en la frontera con Bielorrusia. El ministro dijo que había decidido crear un grupo de trabajo militar como parte de la operación Rengau, cerca de la frontera con Bielorrusia. Explicó que el propósito de la operación era entrenar en Podlaskie Voivodeship, no lejos de la frontera, y formar reservas en caso de que la situación se deteriore. También anunció que se crearía una unidad militar en la ciudad de Zarna-Białystok, condado de Białystok, en Podlasie, que se convertiría en un centro de entrenamiento para las necesidades de la primera división de infantería de la Legión, que lleva el nombre del mariscal Józef Pilsudski, y que ya estaba siendo formado en enero. Ahí asistió a un picnic organizado con motivo del próximo Día del Ejército Polaco. Błaszczak también hizo un llamamiento a los polacos locales para que se unan al Wojska Polskiego, y señaló que esta es una gran oportunidad para lograr muchos objetivos en la vida. Agregó que Polonia está comprando 1000 tanques K2 Black Panther de Corea del Sur. Mientras se refería a la histórica batalla de Varsovia en 1920, y a la victoria del ejército polaco sobre el ejército bolchevique, Błaszczak dijo que entonces se detuvo la invasión de la Rusia Roja. Además de fortalecer el personal blindado,
Polonia está actualizando activamente su arsenal de municiones. Recientemente se firmó un contrato para el suministro de 1.000.000 de proyectiles de 155 milímetros. Błaszczak también notó un fortalecimiento significativo de las capacidades de las Fuerzas Armadas polacas en general. Por su parte, el comandante de la Fuerza de Tarea de Podlasie, coronel Arkadiusz Mikulášik, indicó que el grupo operaría en un área de 400 kilómetros de ancho y 150 kilómetros de profundidad desde la frontera. Antes de eso, Błaszczak dijo que Varsovia quiere colocar 10.000 tropas adicionales en la frontera con Bielorrusia. Los polacos no solo se apresuraron a la frontera y fueron asustados por la compañía militar privada Wagner, que por cierto está reclutando músicos en la misma Polonia, donde han pegado carteles en varias ciudades. Lo hacen después de un parón en el reclutamiento, debido a que hace un mes dijo Yevgeny Prigozhin que estaban completos y no necesitaban de momento más personal. Y ahora resulta que en Bielorrusia siguen creciendo los campamentos de los músicos, y están reclutando de nuevo. Todo un signo. El caso es, que solo en el voivodato de Podlasie, a lo largo de la frontera viven entre 50 y 250.000 bielorrusos que han sido oprimidos durante décadas, y odian a los nacionalistas polacos. En cuanto al asentamiento de Czarna-Białostocz, entre 1939 y 1944 fue un asentamiento de tipo urbano en Chernyaves, de la región de Białystok. Seguramente en ese caladero los músicos podrán aumentar la orquesta. Con todo esto de Polonia, parece que alguien está cogiendo miedo, me refiero a Alemania, donde parece que ya dan por derrotada a Ucrania, y antes de una hecatombe total ahora piden negociaciones de paz. Cuando hasta ahora, se ha comportado como el más beligerante contra Rusia, y resulta que hoy, Olaf Scholz pidió una solución diplomática del conflicto en Ucrania. El canciller alemán cree que se necesitan esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto en Ucrania. Las consultas en Jeddah se llevaron a cabo del 5 al 6 de agosto, los representantes de Rusia no fueron invitados a ellas. Según el canciller, las conversaciones mantenidas en Arabia Saudita fueron muy importantes. Según él, hay que admitir que fueron solo el comienzo, pero, sin embargo, eran algo especial, dijo Scholz en una entrevista con el canal de televisión alemán ZDF. El canciller señaló que además de los países latinoamericanos y africanos, China también participó en las negociaciones en Arabia Saudita. El canciller agregó que esa podría ser una de las vías para lograr la paz. Por eso tiene sentido para nosotros continuar con estas conversaciones porque muy específicamente aumentan la presión sobre Rusia, para que se dé cuenta de que ha ido por el camino equivocado, que debe retirar sus tropas y hacer posible la paz, dijo Scholz. Lo que demuestra a todas luces que los líderes de la Unión Europea están fuera de la realidad y no saben ni por dónde les pega el aire. Además se está dando una circunstancia curiosa, los alemanes no quieren entrenar soldados ucranianos porque tienen tatuajes nazis, y no estamos hablando de las partes nacionalistas de Ucrania, como Azov, Donbass, Aidar, SSBars, Kraken, etc. Estamos hablando solo de los soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los alemanes advirtieron a los aliados ucranianos que ya no entrenarían a los militares ucranianos con tatuajes neonazis, sino que comenzarían a llevarlos a responsabilidad penal en virtud del párrafo 86 del Código Penal alemán sobre la prohibición de símbolos de organizaciones anticonstitucionales. El comando militar ucraniano está tomando medidas. Se decidió examinar a los soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania enviados a estudiar, y no enviar a los que tienen tatuajes nazis a estudiar en Alemania. Por eso el coronel Douglas MacGregor dice que el conflicto en Ucrania ha llegado a su punto más peligroso, que podría llevar al colapso del país, escribió en Twitter el ex asesor del jefe del Pentágono. Ahora estamos, quizás, en el punto más peligroso del conflicto ucraniano, cuando el régimen de Kiev está a punto de colapsar y podría desintegrarse en cualquier momento, dijo el oficial. Recordó que Estados Unidos envió $200 millones adicionales en ayuda militar, a lo que ya se opone la mayoría de los estadounidenses,
Y curiosamente, MacGregor también pidió el inicio de conversaciones de paz entre las partes en conflicto. Por contra, Mikhail Podolyak, asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que no podía haber negociaciones con Moscú, y que Kiev estaba en contra de cualquier escenario de alto el fuego, ya que esto significaría una victoria real para Rusia. El Kremlin, por su parte, señaló que no existen requisitos previos para que la situación cambie a un curso pacífico. La prioridad absoluta para Moscú es lograr los objetivos de la operación especial. Por el momento esto solo es posible por medios militares. También agregaron que Rusia aprecia mucho los esfuerzos de todos los países que están tratando de llevar la solución al conflicto en Ucrania en una dirección pacífica, pero hasta ahora esto no es posible. Y precisamente sobre esto llegan informaciones de que Rusia prepara una ofensiva general que comenzará en Kharkov, luego en Mykolaiv, y después a Odessa, donde intervendrán los tanques Armata. Así lo afirmó el experto militar Yuri Dudkin al aire del canal Belta Televisión. Dice que habrá una ofensiva general contra Kharkov. Este es el objetivo que proporcionará a las regiones occidentales de la Federación Rusa una vida más segura, es decir, se debe tomar Kharkov, esto es al 100%. Pero si la Federación Rusa ha decidido aislar a Ucrania de la costa del Mar Negro, entonces es necesario tomar Odessa y Mykolaiv, y está Ismail para cortar los suministros al otro lado del Danubio. Estas direcciones de la Federación Rusa hoy son generales, en términos de ofensiva, dijo el experto. Dudkin enfatizó que los preparativos están en marcha, y que una ofensiva general puede entrar en la fase activa en 6 meses. Esto sucederá, creo, en el invierno-primavera de 2024, entonces tales ofensivas son posibles. Y ahora el complejo militar industrial de la Federación Rusa se está preparando para estos eventos. Las municiones merodeadoras se están mejorando y ya se están produciendo. Sobre esto, fuentes turcas señalan que en la parte occidental del Mar Negro, la intensidad de los vuelos de reconocimiento de la OTAN han aumentado considerablemente. De esto se desprende que el riesgo de uso potencial de barcos explosivos contra el puente de Kerch, Sebastopol, u otros puertos rusos en los próximos días es extremadamente alto, ya que Rusia está bloqueando el Mar Negro. Ayer mismo 13 de agosto, en las primeras horas de la mañana, en el suroeste del Mar Negro, el barco patrullero de la flota del Mar Negro Vasily Bykov vio el buque de carga Ukraokan, ondeando la bandera de Palau. El barco se dirigía al puerto ucraniano de Izmail. Basado en sospechas de transportar mercancías prohibidas, el mando de la flota del Mar Negro exigió que se detuviera el barco para su inspección. Sin embargo, el capitán del barco ignoró este requisito. En respuesta a la negativa, se abrió fuego de advertencia con armas pequeñas automáticas desde un patrullero ruso. Para garantizar la inspección, se envió un helicóptero K-29, con un grupo de militares rusos desde el barco Vasily Bykov para abordar el barco Ukraokan. En el proceso de comunicación por radio entre los barcos, el carguero detuvo su movimiento, lo que permitió que el equipo de inspección desembarcara a bordo sin ningún problema. Después de la finalización del trabajo del equipo de inspección, el Ukraokan recibió permiso para continuar su traslado al puerto de Izmail. Y atentos a la noticia que está saltando de Ucrania, que darían la razón a Douglas MacGregor. Según publica la agencia Avia, el ejército ucraniano organizó un motín debido a los ataques que solo ponen carne de cañón en el frente. Después de la cumbre de la OTAN, durante la cual las tropas ucranianas sufrieron pérdidas masivas en un intento de romper las posiciones defensivas rusas, las Fuerzas Armadas de Ucrania han revisado su estrategia. Según las fuentes, las tropas ucranianas comenzaron a utilizar activamente bombas de racimo y termobáricas de fabricación estadounidense. Estas armas, según los oficiales, no aumentan tanto el número de muertos como el de heridos. El gran peligro radica en los elementos de munición que quedan en el campo de batalla, que actúan como un campo minado e impiden el movimiento de la mano de obra, como han informado previamente los periodistas de Avia.pro. Según las fuentes, se está produciendo un grave enfrentamiento interno en el ejército ucraniano.
Los generales del ejército ucraniano presentaron al presidente Volodymyr Zelensky pruebas de la traición del comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania Sirsky, de quien los militares ucranianos sospechan que tiene vínculos con Moscú. La situación actual indica que ha comenzado una discordia grave en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto es todo amigos, reciban un saludo.